Entonces, básicamente hoy vamos a hablar del procedimiento de selección y adquisición, pero para esta sección solo están convocados mis servicios farmacéuticos desde la situación concerniente a que quienes seleccionan y han venido seleccionando medicamentos en la institución son los servicios farmacéuticos en cabeza de mis regentes. Son ellos quienes, desde el 2012 que se implementó todo este tema de los servicios farmacéuticos, son los responsables de la selección. Pero hoy quiero compartir con ustedes, como coordinador, que mucho de lo que nosotros, o que en cabeza mía se escribe en los procesos y procedimientos, que son los que dan buena data de los procesos de habilitación, están basados en algunas realidades científicas y en algunos preconceptos que son básicos para considerar, toda vez que siempre que llega una visita de auditoría, cuando le corresponde a alguno de mis regentes o si estoy yo presente, lo primero que le preguntan, ¿se tiene un procedimiento, protocolo o base documental que contenga selección y adquisición? Y podemos pasar la visita, de hecho siempre lo hacemos, pero lo que hoy quiero aterrizar en los chicos del Líbano, de Manizales, Chaparral, Vitama, Zipaquirá y Agencia Centro, perdón, y Agencia Samaria, es que la selección es un acto administrativo, un acto técnico-científico y que desde hoy le vamos a apuntar a esa tarea con algunos preconceptos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la charla? Pues socializar el alcance y significado del procedimiento de selección. Porque cuando yo digo adquisición, ya nos toca con la señorita Noreda, y ya eso es otro tema que todavía no se ha definido. Pero en ese caso vamos con el procedimiento de selección de medicamentos como uno de los ejes centrales definidos en el contexto institucional del uso racional de medicamentos. Como siempre, y en todas mis presentaciones, esto que yo estoy hablando no es que a Carlos Martínez se le ocurra, es un concepto normativo que está esbozado en lo siguiente. Resolución 1403 de 2007. Esta resolución, acuérdense, chicos, que es la que tiene por objeto determinar los criterios administrativos técnicos generales y mínimos del modelo de gestión de calidad de los servicios farmacéuticos. Es decir, allá en la resolución 1403 está definido el procedimiento de selección de medicamentos, independiente de la proyección que se le quiera dar. La resolución 459 del 2012, por la cual se adopta el protocolo y modelo de atención integral de salud para víctimas de violencia sexual. Ustedes dirán, pero eso para acá tiene que ver con el tema de selección de medicamentos. Pues acordémonos que nosotros podemos atender pacientes víctimas de violencia sexual, con lo cual debemos tener los conceptos técnicos para seleccionar los medicamentos que tienen que dar respuesta a este tipo de pacientes. Entonces, se va empezando a engranar el testimonio de que somos nosotros quienes, si no leemos la normatividad, no sabemos que tenemos que tener los servicios farmacéuticos. En la actualidad, a 2022, nunca nos han pedido un kit de violencia sexual. Sin embargo, en el caso de Zipaquirá, y en el caso de Manizales, donde ofertamos hospitalización, puede que el paciente se le identifique haber sido víctima de violencia sexual y hay que desplegar todo el protocolo que incluye tener unos dispositivos y unos medicamentos específicos para hacer la profilaxis de los pacientes. La resolución 1885 del 2019, por el cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, suministros, verificación, control, pago y análisis de la información de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC de servicios complementarios. Ustedes dirán, ¿pero eso para qué sirve? Pues, señores de farmacia, nosotros debemos saber que hay tecnologías en salud financiadas y no financiadas con cargo a la UPC, que ahora llaman los PBC y los no PBC, ¿sí? Entonces, es importante
que reconozcamos que lo que estamos haciendo, así sea que Yolanda, Franci, Oscar, Jesse, Tatiana y Claudia en Manizales se sienten frente a un computador a hacer una orden de compra, han tenido que tener en sus cabecitas que hay una normatividad legal vigente que nos brinda el techo jurídico para poder solicitar y que cuando no, pues se convierte en un OPBS y vaya a ver cómo hacemos el soporte a través de la plataforma MIPES para que obtengamos la correspondiente fórmula del medicamento no PBS. La resolución 5269 del 2017 define, aclara y actualiza integralmente el plan obligatorio de salud, el POS, la resolución 780 del 2016 del Ministerio de Salud, que es el decreto reglamentario de salud y protección social. Acuérdense, niños, que la estrategia jurídica del Ministerio de Salud fue filtrar una cantidad de leyes a través del decreto 780 de 2016 y allá quedó inmerso el decreto 2200 que nos regía a nosotros los servicios farmacéuticos y químicos farmacéuticos, tecnólogos de regencia en farmacia y auxiliar de farmacia, en todo lo concerniente a los servicios farmacéuticos. La resolución 3100 de 2019, pues que define los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y todo el tema de habilitación de servicios de salud. Cuando decimos que se adopta el manual de inscripción de prestadores de habilitación y habilitación de servicios de salud, nosotros en el estándar de medicamentos y dispositivos estamos inmersos en lo que dice la resolución 3100 y por ende debemos cumplir con todo lo que está ahí. Por último, la resolución 2292 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se actualizan y se establecen los servicios y tecnologías financiadas con recursos del pago por capitación UPC. Ahí está, digamos, la normatividad de que cada vez que nos sentamos a hacer selección de medicamentos que son acordes y dan respuestas a los perfiles farmacoterapéuticos, hay un sentido lógico de selección. Seleccionar por seleccionar lo hacíamos en la época de los cavernícolas, cuando yo me gradué de químico, que seleccionábamos al tanteo. Esto sí, esto por si de pronto, esto no. Ahora el concepto es que se debe considerar los pacientes que han sido atendidos en la institución, el histórico de los consumos y tratar de establecer perfiles epidemiológicos que nos permitan tomar decisiones. Entonces, todo esto está inmerso en la norma y desde ahí es que Carlos Martínez se atrevió a definir con base en los textos, en todos los procedimientos que ustedes pueden ver del servicio farmacéutico, cada procedimiento tiene una definición. En este caso, como les dije, hoy vamos a trabajar selección. La selección de medicamentos es el conjunto de actividades interrelacionadas que de manera continua, multidisciplinaria y participativa se realiza en el servicio farmacéutico de acuerdo a las definiciones y directrices establecidas por el Comité de Farmacia y Terapéutica. Ahí es el primer enganche que tenemos este año en la realidad, en el desarrollo de comités de farmacia y terapéutica, y es que yo no puedo pedir por pedir y me puedo apoyar en el Comité de Farmacia y Terapéutica. Desafortunadamente, nosotros tenemos Comité de Farmacia y Terapéutica más para cumplir con la norma que dándole realmente la importancia que se merece. Dice que las actividades de selección definen el listado oficial de medicamentos que va a usar regularmente la institución y que debe tener en cuenta siempre el perfil de seguridad de los medicamentos. El perfil de seguridad está asociado a la bibliografía. La eficacia es con la que se diseñó el medicamento para obtener siempre los mismos resultados. La calidad hace referencia a que en Colombia, como lo hemos visto en farmacovigilancia, los medicamentos tienen unos estándares de calidad mínimos que deben cumplir y que el costo asociado a la compra de esos medicamentos de calidad, eficacia y con un perfil de seguridad contribuyan a la atención de los pacientes y son los mínimos con los que debe contar la institución para asegurar la oportunidad en la atención a los pacientes. ¿Vale?
La selección de medicamentos, nosotros como servicios farmacéuticos participamos en el carácter técnico. Es decir, la realidad sería que haya una selección de medicamentos con un carácter técnico-científico, se pase, compras con sus históricos, genere un plan de compras, se seleccionen proveedores y se determinen las compras. Y si en algún caso hay una discrepancia entre un medicamento y otro en cuanto a la calidad, la eficacia y el perfil de seguridad, sean los servicios farmacéuticos, llámense regentes, auxiliares, químicos farmacéuticos, quienes den su aporte técnico, ¿vale? Y la parte administrativa, cuando la organización lo permita y lo determine. Quiero que le demos piso jurídico a esa definición. Ya la tenemos en la 1403, en la 780, y pedimos lo que el POS nos obligue a tener. Lo que no, ya entramos por el tema de los MIPS. ¿Cuáles son los métodos de selección de medicamentos en Medintegral que hemos venido? Y miren, yo les voy a ser sincero en esto y eso es lo que maneja todo el mundo. Pero finalmente todo el mundo termina acostumbrándose a que hay unos consumos históricos con los cuales Francis se sienta y dice, no, esto no se está moviendo. Yolanda dice, no, este sí se mueve. Tatiana, que es la última que llegó a mi grupo de trabajo, dice, no, yo no conozco esto, pero veo que hay unos buenos registros. Claudia Manizales ya sabe que se mueve, que no se mueve. Jessy, con más razón. Marcela, que ha estado en todo este trabajo. Dicen, el consumo histórico se obtiene del comportamiento de los medicamentos de acuerdo a la información registrada en las fórmulas médicas de Medintegral. Y no es porque seamos servicio farmacéutico, pero por lo menos tenemos una base de datos, no de la que uno quisiera, pero sí real con relación a los consumos. Entonces, cuando los domingos, los viernes, el día que ustedes definen, vamos a ver qué se tiene que pedir la próxima semana a compras con la señorita Noria, pues uno dice qué se va a pedir, qué no se va a pedir. Los consumos históricos te permiten a ti hacer o definir unos valores estadísticos que van con el consumo promedio de cada principio activo en un periodo de análisis. Llámese en un mes, 2 meses, 3 meses, pero para el punto de vista estadístico, un número significativo que permita hacer un análisis o una correlación es mínimo 6 meses. Entonces uno toma el histórico de 6 meses, calcula un promedio, tiene en cuenta los tiempos de reposición en que yo envíe mi orden de compra al proveedor y el tiempo que llega a la empresa, y entonces uno define los stock mínimos, los stock máximos, los tiempos de reposición, y sobre eso empieza a cuantificar. ¿Qué ocurre en la realidad de Medintegral? Que no ha habido un ordenamiento real sobre las existencias, llamémoslo también, reales de medicamentos. Pero suele ocurrir que de base también hay mucha rotación de especialistas. Y esa rotación de especialistas hace que las escuelas médicas empiecen a formular hacia un lado las cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera. No, ellos no les gustan las cefalosporinas, a ellos les gustan los sertapenes, les gustan los carbapénicos, les gustan los aminoglicósidos. No, el paciente viene de cirugía, viene con muchas cosas. Entonces, este tipo de cosas hacen que no se pueda tener en cuenta muchas veces el consumo histórico de un medicamento. Sobre la base de analgesia, sedación, de inotropía, ya ustedes son expertos. Yo creo a ciencia cierta en lo que dice Yola, lo que dice Tatiana, lo que dice Franci, lo que dice Jessy con relación a lo que se requiere, porque es que la experticia también se constituye en un elemento clave, solo que no está documentado. El segundo método de selección es el perfil epidemiológico. Entonces, dice la definición que es denominado también como base en la población, porque requiere de su estructura demográfica, de sus condiciones socioeconómicas y epidemiológicas, con las cuales se van a analizar las acciones sanitarias y de entre esas acciones sanitarias la selección de medicamentos esenciales. Digamos que Colombia tiene perfilado como población, como condición socioeconómica y epidemiológica, un tipo de medicamentos que solo se utilizan en Colombia. Ahora, nos queda muy difícil
que tratemos de estandarizar los perfiles y las condiciones socioeconómicas, y lo digo con todo respeto, que tiene Manizales con Líbano, Líbano con Chaparral, Chaparral con Manizales, Manizales con Duitama, Duitama con Líbano con Chaparral, Samaria con Duitama, Zipaquirá. Se vuelve una cadena. Entonces, para eso lo que se busca es tratar, perdón, de hacer lo siguiente. Cada una de las agencias debe tener unos registros de las 10 primeras causas de atención. De esas 10 primeras causas de atención, se mira la frecuencia de cuántos pacientes se han ido perfilando dentro de esos niveles de atención, y con esas frecuencias uno puede calcular qué tanta frecuencia tiene un medicamento dentro de uno de los perfiles epidemiológicos, y sobre eso se hace un análisis estadístico y se determina qué tanta cantidad de medicamentos se debe requerir tener en un servicio farmacéutico para proyectar la selección e incluirlo en un listado de medicamentos. ¿Qué ocurre? Uno pensaría que esa es la mejor metodología, pero yo siempre tomo a mi Líbano como ejemplo. Cuando iniciamos, nosotros teníamos un perfil de atención de pacientes tipo respiratorio, y entonces los niveles de consumo de surfactantes pulmonares era una cosa garrafal. Pero hoy en día eso ha ido cambiando. Eso es lo que le muestra a uno, es que el perfil de la población no es que haya cambiado. El modelo de atención del servicio se ha ido modificando en función de lo que definió el gobierno como la red de prestación de servicios. Y entonces cercaron la entrada de cierto tipo de pacientes, filtraron esos pacientes, y esos pacientes son específicos. Y nosotros hemos venido en la transición de tal suerte que muchos de los medicamentos que teníamos en el 2010 muy seguramente ya no están ahora, y si los hay ya no rotan mucho, pero sí tenemos unas líneas de base muy fijas, y eso atraviesa a todas las unidades de cuidado intensivo de la institución. Y es como, por ejemplo, que todos los que tengan adultos tienen que tener levosimendan, clave para todos. Se nos ha vuelto también muy necesario los anticoagulantes ya más específicos. Entonces uno va mirando cómo la población se va moviendo y debe hacer esos ajustes. Desafortunadamente no tenemos un elemento estadístico confiable. Las instituciones más fuertes tienen análisis estadístico, tienen un estadístico que te bota a ti la información, y uno hace los cálculos estadísticos, que eso no tiene mayor relevancia para calcular, y sobre eso efectuar las compras. Estos dos métodos de selección de medicamentos que me van a permitir a mí más adelante proyectarme para un listado oficial de medicamentos. Entonces, ya tenemos el objetivo, ya tenemos la definición del procedimiento, ya sabemos cuáles son las metodologías más utilizadas, pero también debemos de tener unos criterios de selección de medicamentos. El primero, solo se deben seleccionar medicamentos de los que existe información sólida y suficiente sobre su eficacia. Acuérdense, en eficacia, el medicamento se selecciona porque va a dar respuesta oportuna a los requerimientos del paciente. Y seguridad, obtenida en estudios clínicos y de los que existen datos objetivos sobre el uso general en diversos ámbitos médicos. Para nosotros, digamos que llegar a ese nivel de objetividad, de ir a revisar metaanálisis clínicos y ver qué tanto la eficacia real de lo que el medicamento trae como maravilla sobre la seguridad obtenida. Entonces, voy a poner el caso más calientico que tenemos, es el tema de las vacunas COVID. Pues la seguridad y la eficacia, la seguridad están porque son productos estériles, pero la eficacia no superaba muchas veces el 100%, el 90%, el 80% y pico, pero déjeme contarle que toda vacuna después del 50% tiene eficacia demostrada y funciona en los pacientes, va para adentro. Pero nadie de nosotros, bueno, cada quien en su conciencia, ha leído sobre estudios clínicos del uso de esas vacunas, y qué tipo de análisis se hace, cuántos pacientes fueron utilizados, qué tipo de cohorte se utilizó, quién dirigió el estudio, y los resultados se pueden analizar desde la epidemiología para ver qué tan confiables son. Otro criterio dice que cada medicamento seleccionado
debe estar disponible en una forma que permita asegurar que su calidad, incluida biodisponibilidad, es adecuada y debe comprobarse su estabilidad en las condiciones de almacenamiento y uso previstas. Acuérdense que la calidad de un medicamento puede afectar la biodisponibilidad. Entiéndase biodisponibilidad como la medida de la concentración y el tiempo que tarda un principio activo en hacerse efectivo en el sitio de acción. Si la calidad por almacenamiento no es la real, la estabilidad hace que se permee algún tipo de daño en la estructura de la molécula y la respuesta farmacológica se va a afectar. Si un medicamento, y acuérdense nuevamente con el ejemplo de las vacunas, que tenían que llegar a menos no sé cuántos grados de temperatura, entonces previo a la compra del medicamento ya tuvo que comprarse unas superneveras o congeladores que permitieran mantener las temperaturas de crioconservación. Nosotros tenemos una neverita sencillita 2 a 8 grados, no hay más que hacer. Cuando dos o más medicamentos son aparentemente similares en lo que se refiere a criterios anteriores, es decir, que tengan una eficacia y una seguridad específicas y con estudios, y que su calidad no afecte la biodisponibilidad, entonces la elección de uno u otro debe hacerse tras una evaluación cuidadosa de la eficacia, seguridad, calidad, precio y disponibilidad. De nada me sirve tener un medicamento altamente costoso si no ni tengo conocimiento de su eficacia, de su seguridad, pero como es del laboratorio Roche, entonces no podemos dudar, no, hay que hacer ese tipo de discrepancias. Dice que en la comparación de costos, que es algo que nos afecta directamente entre medicamentos, debe considerarse el costo para el tratamiento total del paciente y no solo el costo por unidad, que es lo que estamos haciendo. ¿Cuánto vale un rituximab? ¿Cuánto vale un palivizumab? Sí, pero ¿cuánto va a costarme el tratamiento total? Y si el especialista lo va a utilizar, y en esto sí somos los campeones en la integral, y es que si al médico, basado en su experticia, se le ocurre que tenemos que tener, hemos visto también el deterioro económico asociado a que no utilizan los medicamentos una vez que los han pedido. Si los medicamentos no son completamente iguales, la selección debe basarse en un análisis costo-efectividad. Eso es el caso de que tengo aquí yo que seleccionar entre dos medicamentos. En algunos casos puede influir también la elección de otros factores, como cuáles las propiedades farmacocinéticas, disponibilidad de fabricantes o de instalaciones de almacenamiento. Y eso nos pasa todo el tiempo. Aquí crítico de considerar son las propiedades farmacocinéticas. Farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento, ¿sí? Ya es un tema más específico de nosotros los QFs. Pero en el ámbito local, pues, venga, si ha ocurrido que alguno de nuestros especialistas pide un medicamento porque lo utilizó en Argentina. Y en Argentina era una maravilla, porque si aquí no lo hay, ¿cómo hacemos? Y si no tenemos las condiciones de almacenamiento, lo máximo que tenemos es una neverita y un termigrómetro para controlar. Y aún así funcionamos. Pero si me piden otras condiciones diferentes, no puedo, pues simplemente, pues, ¿para qué selecciono un medicamento eso? La mayoría de los medicamentos esenciales deben estar formulados, y ojo con medicamentos esenciales, como principio activo. Si a mí una fórmula me llega con un nombre diferente, no voy a ponerlo en consideración, a menos que haya un preacuerdo con los clientes. Los productos formulados como combinación de principios activos en una proporción fija son aceptables solo cuando la dosis de cada ingrediente se ajusta a las necesidades de la población determinada, y ahí entra nuevamente el perfil epidemiológico, y cuando se han comprobado que la combinación es preferible en términos de efecto terapéutico, seguridad u observancia. A la administración independiente. Miren, por ejemplo, el caso de las famosas asociaciones de diurético más antihipertensivo. Clave. Funcionan mejor
que administrándolos diferente. Y si está en el post, muchísimo mejor. Entonces, chicas, la reflexión es que, mire, desde acá, es que nos sentamos a hacer una bendita orden de compra a lo que hemos tenido que ir seleccionando de medicamentos. Y digamos que, independiente de que Tatiana ha llegado de última en el proceso, la que está y las que han estado como coordinador de servicio farmacéutico ad hoc en calidad de regentes de farmacia, saben que hemos tenido que dejar muchos medicamentos atrás porque simplemente eso ya no salió más. Y a veces uno llega a los inventarios, oiga, eso todavía se utiliza. Es porque hemos ido cambiando. Entonces, farmacia tiene un papel importante en eso, sí. ¿Por qué? Pues porque desde ahí parte la importancia de la selección y aportamos a esa selección. Y ya les digo de qué manera. Finalmente, nosotros no somos los que seleccionamos, son los médicos tratantes y ese trabajo ya se hizo. Pero quienes ejecutamos sobre la selección somos nosotros. Directa o indirectamente terminamos siendo nosotros por el modelo de servicios farmacéuticos que tenemos. Los medicamentos se identifican mediante la denominación común internacional o nombre genérico sin referencia a marcas comerciales o fabricantes específicos. En esto sí quiero hacer claridad, muy a pesar de que nosotros somos entidad privada. En el caso del Estado son más celosos. Usted no puede pedir una marca porque si no ya está en detrimento del patrimonio público. Deberíamos pensar en ese sentido, pero pues no tenemos obligación de fijarnos al Instituto Nacional de Contratación, sino simplemente que si se requiere un medicamento y la marca registrada, no hay más que hacer. Hasta hace un tiempo solo definíamos que el ertapenem era el Invans, nos tocaba SOS, ya entraron nuevas moléculas al mercado, pues bienvenidas sean. Lo mismo nos pasó con el levosimendan, pero no deben formularme ni deben formular en la institución con nombres de marcas comerciales. Y si esa formulación aparece, pues ya es un criterio más que nosotros tenemos para desarmar. Se debe considerar el alcance y significado de la resolución vigente emitida por el Ministerio de Salud, en la que se define el plan de beneficios de salud con cargo a la UPC, que habla de la cobertura de los servicios y las tecnologías en salud que deben ser garantizadas por las empresas promotoras de salud, tanto a nivel territorial como a nivel nacional. Y esta resolución nos define en el orden de principios activos incluidos en el plan obligatorio de salud. Digamos que esos son los criterios que hemos venido definiendo y que con esto hemos tratado, y yo creo que la más antigua, Yolanda, me ha escuchado decir 100.000 veces, el listado oficial de medicamentos. No ha sido posible. Primero, por la rotación de especialistas. Segundo, cuando ya casi se están aprendiendo los listados de lo que hay, créanme que no falta el especialista que llega con una nueva solicitud. Créanme también que una vez que alcanzamos a conseguir el medicamento, ya no lo utilizan. Pero créanme aún más, que el día en que no lo piden, ese día lo piden. Entonces, ese es como de las primeras que uno aprende, que los listados oficiales tienden a resumir unas actividades, reconocimiento al desarrollo histórico de los servicios farmacéuticos, unas actividades relacionadas con el desarrollo profesional de los facultativos en Colombia para la formulación de medicamentos, y otra de los químicos farmacéuticos que tratamos de mediar en esa para que por lo menos hay un listado. Entonces, la elaboración del listado de medicamentos es el arte de elaborar y definir qué medicamentos deben estar en la institución. Dice que se debe elaborar una proyección presupuestaria del costo de medicina y de los ahorros potenciales. Cuando digo ahorros potenciales, alguna vez le propuse a la administración del doctor Silva y el doctor Maldonado, lo que nunca debe faltar en unos servicios farmacéuticos, pues, ¿qué es? Pues los líquidos de gran volumen. Y que esas compras en cantidades grandes se aseguran lotes, cubren necesidades y bajan costos. Pero entonces aparece la pregunta, ¿dónde los almacenamos? Entonces una cosa se contradice con la otra, pero ese es el desarrollo normal. Para hacer un listado debemos garantizar
que hay disponibilidad comercial del medicamento. A mí de nada me sirve que el medicamento esté en Venezuela, en Brasil y en Argentina si yo no tengo disponibilidad en Colombia. Ahora, el listado base es ese que nos arroja el Excel que manejamos. Ahora estamos trabajando con Luisa Bonilla, con el ingeniero Edison y su grupo, en el proyecto del software de inventarios que nos va a permitir a nosotros hacer medidas directas de consumos, hacer medidas directas de proyecciones para control de inventario que nos permita saber exactamente qué tenemos. Digamos que todas las solicitudes de adición de medicamentos al listado oficial, que es el que Luisa les va a presentar ahora cómo se diseñó, debe realizarse de manera oficial a través de solicitud por el Comité de Farmacia y Terapéutica. Porque tengamos claro que la empresa no ha tenido claro el concepto sobre qué es el Comité de Farmacia y Terapéutica. El Comité de Farmacia y Terapéutica no es ni Carlos Martínez, ni el químico de Manizales, ni el químico que se consiga, no. Es una institución dentro de la institución y lo que hace el comité es hacer recomendaciones a la administración y la administración define. Entonces, si hay un listado, nosotros lo revisamos, lo verificamos y se lo pasamos a la administración y la administración es quien define qué se tiene que hacer. Entonces, hasta acá está la elaboración del medicamento, del listado de medicamentos de la institución, con unos criterios técnicos de selección, con unos modelos de cuantificación de cuál va a ser el consumo, dentro de unos objetivos específicos articulados al Comité de Farmacia y Terapéutica, articulados a la institución y con compras que va a ser la siguiente reunión. Entonces, chicos, espero que esta cháchara que yo siempre les cuento, que les digo cháchara, que está en todos los textos, sirva para que cambien de actitud frente a... No, pero necesito saber, yo tengo que saber qué es lo que hay en el servicio de enfermería. Yo sé lo que hay en mi farmacia, pero en el servicio... No, 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 lo que yo le digo que ese paciente, eso era transitorio. Eso era como que mamá, y yo le dije eso. Tatiana, es que dejaste el micrófono abierto, ¿estás hablando con la enfermería, por favor? Es Yesenia. Las confundí por el pelo. Yesenia. Se volvió a enojar, es Yesenia. Bueno, entonces, para terminar mi intervención, la selección de medicamentos que finalmente ha venido cayendo sobre la actividad de los regentes de farmacia y sobre los auxiliares de los servicios farmacéuticos debe ser dimensionada hacia quien realmente requiere que haya un listado oficial. Y esos son los médicos especialistas, generales, que rotan por la institución. Por eso nos dimos a la tarea, pero más específicamente Luisa, porque finalmente yo reviso lo que ella desarrolla. Entonces quisiera, Luisa, que les cuentes a ellos cuál fue el trabajo que se hizo, qué documentos de base utilizamos y el porqué de ese listado oficial, que es el que se va a montar ya directamente y que estamos probando en el Progresus, que es el software que vamos a implementar en todos los servicios farmacéuticos. Bueno, si Dios nos la presta, para disminuir un poco de tareas y agilizar más el servicio farmacéutico. Entonces te doy la palabra, espero que les haya podido aportar algo a su conocimiento. Y si no, pues también, no importa. El conocimiento es individual. Luisa, entonces te doy la palabra, ¿vale? Buenas tardes para todos. Gracias por favor, ¿me puedes pasar a otra diapositiva? Mire, si acá en mi empresa siempre tiene que quedar cero. Bueno, el listado oficial de mi integral. Luisa, discúlpame, la interrupción ahí del grupo que está cerca a ti para que nos colaboren, porque siempre pasa lo mismo en toda la reunión. Entonces diría a Diana que por favor nos colabore, sí, por favor. Ahí ya me escuchan mejor. Bueno, el listado oficial de mi integral, como ya lo habíamos
dicho la vez pasada, nace a la necesidad de agrupar y de tener un listado para el sistema de progresos de inventarios de la integral SAS. Nos dimos a la tarea con el doctor Carlos de organizar un listado por grupo farmacológico para que quedara más fácil de que los especialistas pudieran verificar las presentaciones, los medicamentos y las formas farmacéuticas. Entonces, por la parte de UCI adulto, con el doctor Garzón, con los otros especialistas, él iba diciendo qué medicamentos se podían incluir y cuáles excluir según lo que él decía criterio. Se tuvo en cuenta también lo que estaba en oferta en el mercado y de lo que él consideraba que debería de tenerse para trombolizar, para medicamentos opioides o corticoides, lo que él considerara, así mismo se iba dejando, pero también se le iba solicitando confirmación a los otros especialistas. Para el listado oficial de UCI neonatal, pues tuvimos acompañamiento con el doctor Wilson Cárdenas y todo el grupo de pediatras de Manizales, neurocirujana, cardio, intensivista, doctor Oñoro, el doctor Mequisede en la parte de gastro, y cada uno iba dejando su aporte y pues finalmente cada coordinador definía también si sí o si no se necesitaba, porque pues digámoslo abiertamente, a veces solicitan más de lo que ellos consideraban que debería de tener el listado. Sin embargo, se les dijo que si necesitaban alguna inclusión de un medicamento, pues se podría hacer, pero pues ya solicitando es a nivel de correo con los coordinadores. Doctor Carlos, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, el listado oficial, como lo pueden ver, ya queda con principio activo, la forma farmacéutica, concentración, presentación, unidad de medida, registro sanitario, estado del registro, esto que es muy importante, que tuvimos controversia con el sistema de progresos, porque digamos que muchas veces colocamos es vigencia, no, es estado del registro, como nos aparece en la página, para decir si es vigente, en estado de renovación, si está por pérdida de ejecución, si está cancelado o si está vencido. Entonces tenerlo como según la 3100 no lo solicito. El CUM, el consecutivo, que nos marca caja por tanto, o blister por tanto, o frasco por tanto, vía administración, el grupo farmacológico, el ATC, si está en la circular 12, si está en la resolución 3514, que pues dada la 2292, muchísimos de esos medicamentos salieron excluidos de esta resolución. Y con eso pues ya quedó listo el listado oficial de medicamentos. Luisa, después del ATC, ¿qué ítems siguen en el listado? Así los tienen en la diapositiva. Ya te digo para qué. ¿Cómo no te escucho? Es que digamos que hasta el momento, los que hemos estado todo este tiempo trabajando, entre comillas, pareciera, pero ¿qué fue lo que hizo el doctor Carlos y Luisa? Y miren lo importante de tener tranquilidad en la unidad de medida de ese listado. Esa unidad de medida, muy a pesar de que para algunos es muy clara, para otros no. Y ahí tratar de enlazar esa unidad de medida en el progreso tiene una connotación muy importante. El estado del registro y enlazarlo al progreso, como bien lo dijo Luisa, decir vigente no es lo mismo decir estado vigente, no, es uno de los estados. Y a su vez,
miren que el ATC, que es la clasificación anatomoquímica de los medicamentos, puede llegar a contribuir en. Ahora, en la tarea de Luisa ha estado sobre si llegó un nuevo listado de medicamentos al POS, hay que articularlos al listado y actualizar. Pues los que hemos tenido que hacer esa tarea en tiempos anteriores tenemos que saber valorar el trabajo que se está haciendo. Pero a su vez, a mí me consta que más de casi 2 o 3 meses estuvo haciéndole seguidilla a todos los especialistas, de tal suerte que el listado de nosotros fue filtrado por muchos especialistas y eso realza la labor. Entonces, quería preguntarte, Luisa, después de la circular 12, no sé qué más siga, para que les cuentes, porque ahí para allá hay más información. Lo que Bueno. vamos a fijarle a cada computador es hasta el ATC y estarse actualizando. Hay que buscar la manera de decirle a Edison que ya es una propuesta para que anotes mañana mismo, de tal suerte que al momento en que el progreso esté activo, si me puede actualizar este Excel, donde está principio activo, forma farmacéutica, concentración, presentación, unidad de medida, registro en BIMA, estado, en la pantalla de cada computador de los médicos prescriptores, para que tome realce ese trabajo que hicimos y que, pues, que es desgastante hacer eso. Uno dice en la primera diapositiva que pasaste, que explicaste, no, pues los antitrombóticos, pues ¿cuál tenemos? El alteplase o el tenecteplase, tenemos heparina de bajo peso molecular, tenemos o teníamos tequilase y clopidogrel, pare de contar. Pero entraron muchos más. Entonces, entrar a hacer esa tarea del subgrupo farmacológico, el ATC, confirmar. Y de aquí en adelante, si quiero ser claro en esto, y es que las pasticas, pero serán las de pollo o las de comer, porque ya no hay pastas en los servicios farmacéuticos, ya no está esas palabras como tan del rastrojo allá del grupo, no me gusta, sino que ya todo mi grupo de trabajo, cada vez que pregunten en qué forma farmacéutica está la heparina de bajo peso molecular, en solución inyectable. Y el tenecteplase es polvo liofilizado para reconstitución a solución inyectable que requiere o no de una cadena de frío y en qué concentración. Entonces, este listado también nos permite a nosotros responder oportunamente, así como cuando nos preguntaban cuántas cefalosporinas tenemos y de qué categoría están en los servicios farmacéuticos. La que me entendió, me entendió. Siga, Luisa. Bueno, también es importante resaltarles que esta base se tomó del sistema de facturación de todo integral. Se depuró, se organizó de tal forma que algunos se excluyeron porque simplemente ya habían perdido vigencia. Algunos ni siquiera tenían la descripción que debería de tener. Y de 2.000 medicamentos se redujo de esta base a 700 medicamentos, porque algunos estaban con la misma descripción y simplemente se les colocaba más y más, o sea que lo que hacía era llenar la base de datos. ¿Qué más les voy contando? De la parte del CUM, es importante también aclarar que como ya tenemos un grupito, tener en cuenta los que están en vigencia, las presentaciones y formas farmacéuticas que también están enviando y verificar en realidad si están vigentes. Acerca de la circular 12, pues se viene la circular 13 que tiene muchísimos cambios dentro de su proyecto de actualización. Digamos que va a cambiar mucho todo lo de la circular 13, perdón, que es sobre lo de parámetros de medición de COVID, de regulación de los medicamentos. Y se va a tener ahora en cuenta según el IETC. Entonces, esta ya va a ser una nueva circular que va a empezar
a regir, me imagino que en mayo estaban diciendo que iba a ser la publicación y pues hay que estar pendientes sobre esto, como ya nos pasó con la circular 12, donde todos los medios de contraste, o todos no, específicamente dio ver sol y tuvimos varios inconvenientes con este medio de contraste, porque el proveedor o lo estaba cobrando un valor más alto y no podíamos ofertarlo, o simplemente las presentaciones que nosotros creíamos no eran las que traía la circular y teníamos que regirnos según miligramo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta circular, verificar bien si está por cobro por miligramo, por mililitro, el cobro y tener en cuenta las observaciones que nos dan según IPS para darle ese aumento al 7% o al 3.5%. Respecto a la 3514, pues ya sabemos que varios de ellos ya fueron excluidos y que la 2292 pues ha incluido muchísimos medicamentos al posto, que hay que tener también presente. Y pues leer es importante la parte de normatividad, porque pues está cambiando muchísimo. Ya salió el nuevo reporte de los medicamentos de regulación y pues digamos que no ha tenido muchísimas variables, pero pues hay que tener cuidado con estos precios.